Luego de casi 6 años de espera, Hideo Kojima regresa con Death Stranding 2 on the Beach, la secuela de su curioso juego de 2019 que, alejado de la acción y el sigilo que le caracterizaron en Metal Gear Solid, nos propone viajar hasta Australia para ayudar a su población a reconectar tras la terrible devastación que asoló al mundo, todo envuelto en un juego que, si bien no cambia la idea central de Death Stranding, sí lo refina. Te invito a ver mi video para descubrir si el resultado final es un juego que, pese a su premisa, logra ser divertido o solo es un walking simulator de entregar paquetes y poco más. Let that yawn out. 11 meses después de los eventos de Death Stranding 1, Norteamérica se ha reunificado bajo el mando de las Ciudades Unidas de América, o UCA por sus siglas en inglés, consolidando la red quiral como el medio principal de comunicación entre los refugios. Para organizar dicha red, se ha creado APAS 4000, un sistema que no solo ha automatizado los envíos y hecho innecesario los transportistas humanos, sino que se ha consolidado como la forma principal de gobierno, haciendo innecesario tanto a Bridges o Fragile como el gobierno en sí de la UCA. Pero con la consolidación de la red quiral, ha surgido en México un misterioso objeto conocido como Puerta de Placa, que abre un portal para viajar hasta Australia, permitiendo por primera vez en años el viaje entre continentes. Ante este escenario, Sam Porter Bridges, quien vivía escondido con su bebé Lou, es llamado para que expanda la red quiral y conecte una vez más a la humanidad, cuando repentinamente una terrible tragedia golpea su vida. Antes de hablar de este juego en particular, hay que hablar un poco del trasfondo del primer título, y es que con Metal Gear Solid o con rarezas como Son of the Enders, he seguido el trabajo de Hideo Kojima con interés por años, por lo que siento que Death Stranding es, de lejos, no solo su título más extravagante, sino el que quizás mejor define su filosofía como director de juegos. Death Stranding, en general, es una saga donde la jugabilidad y su mundo están al servicio de la historia, que es el eje central que mueve toda la aventura, muy alejado de lo que vemos en otros juegos de alto perfil, donde es la historia y el mundo quienes están al servicio de la jugabilidad. Por eso, a pesar del historial de Hideo Kojima con la acción y el sigilo en Metal Gear Solid, Death Stranding, tanto el primero como su secuela, no destaca en ninguno de estos apartados. De hecho, es directamente fácil en ambos, al punto en que Death Stranding 2, si pierdes contra un jefe de la campaña principal, te da una opción para saltarte el combate para continuar con la historia. Lo que realmente busca el juego es que sientas la desolación de este mundo, la enorme soledad y aislamiento que vive cada uno de sus personajes, que veas lo importante que son las conexiones humanas reales y disfrutes el viaje de un lugar a otro, lo que convirtió al primer juego en 2019 en una experiencia única, muy alejada del enfoque en la acción y los combates de la gran mayoría de juegos de alto perfil. Pero claro, esto no significa que haya sido perfecto, ya que, a diferencia de Metal Gear Solid, donde todos sabemos que son las superpotencias, los juegos de poder y las traiciones entre espías, en Death Stranding 1, al tener una trama que borraba la frontera entre vivos y muertos, tenía que literalmente presentarnos todo su mundo, que son las playas, los CB, los BB, los entes varados, la red quiral, la mengua, los entes de extinción y muchos otros términos más. Esto hacía del primer juego uno más centrado en desarrollar su mundo de la forma más esotérica posible y no tanto en desarrollar a sus personajes, por lo que la trama, o más bien su mundo, es uno algo difícil de entender. En nada ayudaba su ritmo desigual, donde los momentos de gran impacto y drama de la trama estaban rodeados de muchas horas de solo viajar por el mundo. Todo esto hacía del primer juego uno que, si bien se disfrutaba y era genial, estaba lejos de ser el juego mejor contado o con mejor ritmo de Hideo Kojima. En este sentido, el logro de Death Stranding 2 es que ha sabido refinar la fórmula de su antecesor,
por lo que, en esencia, sigue siendo el mismo juego, pero mucho más entretenido y comprensible. Para comenzar, Death Stranding 2 asume que ya jugaste el primer juego y que ya conoces el mundo y sus reglas. Y más vale que sea así, porque a pesar de contar con un resumen del primer título, siento que no es muy útil para entender desde cero este juego. Pero gracias a este enfoque, Death Stranding 2 se centra desde el inicio en desarrollar el drama personal de sus personajes protagónicos. Y aunque se mantiene lo esotérico y extravagante del primer juego, esto hace del título uno más fácil de entender, al punto de que, siguiendo el ejemplo de Final Fantasy XVI, Death Stranding 2 permite pausar las cinemáticas para acceder a la enciclopedia del juego, para que, en caso de dudas, puedas revisar cualquier término que te presenten. Y aunque la trama todavía busca excusas para obligarte a viajar de un lado a otro del enorme mapa, algo curioso considerando las muchas facilidades que ahora tenemos para viajar rápidamente, en general, la historia principal tiene un ritmo mucho mejor, donde siempre está pasando algo impactante que te hará querer descubrir más, dejando a tu elección qué tanto quieres explorar el mapa de México y Australia fuera de lo mínimo que te obliga la historia. A esto se añade que el juego está repleto de referencias a Metal Gear Solid, desde la apariencia de algunos personajes, siendo el más evidente, y que puedo decir sin dar spoilers, el del actor Luca Marinelli, que claramente recuerda a Solid Snake, las naves y robots que recuerdan a Metal Gear, o cómo Kojima presenta los giros argumentales y revelaciones, siendo algunos evidentes desde el inicio, pero otros verdaderos giros de tuerca que no ves venir a pesar de las muchas pistas que te van soltando en el camino. Claro, la idea de estas referencias es que sean, a falta de una mejor palabra, sutiles, ya que Metal Gear Solid, para bien o para mal, pertenece a Konami, pero sí son lo suficientemente evidentes para que los fans los reconozcamos de inmediato. Otro elemento que regresa con fuerza es el amor de Hideo Kojima por el cine, no solo por las muchas cinemáticas que tiene el juego, sino por quienes dan vida a sus personajes, desde actores de la talla de Norman Reedus o Léa Seydoux, quienes dan vida a Sam y Fragile, como el cameo de directores de cine como Jonathan Roumie, George Miller o Guillermo del Toro, quienes dan cara, y en algunos casos voz, a personajes clave de la trama. A esto se suma la larga lista de celebridades que, al igual que ya pasó en Death Stranding 1, habitan los refugios del juego, siendo la más curiosa, por lo raro de su personaje, la VTuber japonesa Usada Pecora, de quien aparentemente Hideo Kojima es un gran fan. Pero mi favorito es Troy Baker, quien da vida a Higgs, el gran antagonista del juego, no solo por el carisma del personaje, sino por cómo se nota que Troy Baker la pasó en grande actuando. Además, me encanta que alguien que normalmente solo da voz a los personajes, como Joel en The Last of Us, pueda mostrar su cara real en un juego. Continuando con el resto de la historia, un elemento que se diferencia del primer título es que nuestro protagonista, Sam, ahora tendrá el apoyo de la DHB Magellan, una nave donde está el equipo de Drawbridge, la nueva empresa de mensajería de Fragile que le ayudará a reconectar a Australia. Su impacto en la jugabilidad lo comentaré más adelante, pero en lo referente a la historia, aunque la soledad sigue siendo principal en los largos viajes que tendremos en el juego, Sam ahora tendrá mayor presencia y apoyo de otros personajes que le apoyarán y ayudarán en su travesía, dándonos un sentido de camaradería que apenas existía en el primer juego, que logra enfatizar mejor el mensaje de cuán importantes son las relaciones reales con otras personas. Aunque no creo que los eventos de Death Stranding 2 sean los más importantes que haya contado Hideo Kojima, sí creo que es la más dramática y emotiva que nos ha dado hasta la fecha, no solo por el enfoque total hacia la historia que tiene el título, sino por las grandes actuaciones de los actores, todo potenciado por algunas de las cinemáticas más impresionantes que haya hecho Hideo Kojima hasta la fecha, y que vienen acompañadas de una banda sonora que, al igual que en el primer juego, nos brinda unas magníficas canciones que casi seguro incluirás en tu lista de reproducción. Pero a pesar del amor de Hideo Kojima al cine y a las grandes historias, lo que más brilla en esta secuela es la jugabilidad.
ya que Death Stranding 2 se percibe como el título que ha refinado y perfeccionado la fórmula del primer juego para corregir ciertas limitaciones hasta convertirlo en algo genuinamente divertido. El primer Death Stranding brilló porque ofrecía una jugabilidad fuera del ordinario, donde prepararte para viajar a lo largo de un desolado mundo era más importante que el destino, y un reto incluso mayor que los combates o el sigilo. Esto significa que el verdadero reto, tanto en el primer juego como su secuela, está en preparar el viaje. Simplificando, debes ver cuál será tu destino, ver qué obstáculos puedes enfrentar en el camino, elegir el equipo necesario para enfrentar el desafío, recordando que debes tener espacio para llevar los paquetes, cuidando de no cargar más del límite de peso que puede llevar Sam, y aún así estar pendiente de cualquier imprevisto que pueda surgir. Y aunque esta idea me gustó y le dio a Death Stranding un sabor único que disfruté, hizo del título uno lento en enseñarte sus mecánicas, darte sus mejores equipos y vehículos o llegar a los momentos clímax de la campaña. Peor aún, este enfoque en el viaje fue a costa de casi todo lo demás, dándonos un sigilo simple con una acción desconectada con la idea central del juego, algo reforzado al ser los combates repetitivos con los humanos o tediosos con los jefes finales. Sobre el mapa abierto, me gustó la idea central de un mundo desolado que debíamos explorar y que, al conectarlo a la red quiral, todos los jugadores conectados a internet podían colaborar para construir estructuras que facilitaban el viaje, pero al mismo tiempo, y probablemente por lo mucho que demorabas en conseguir los mejores equipos o ir de un lugar a otro, lo sentí en algunos aspectos por detrás de lo que Kojima logró con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ante todo esto, Death Stranding 2 reconoció estas limitaciones y buscó hacer un juego más dinámico, rápido y divertido. Para comenzar, el mapa de México es, a efectos prácticos, el que hace de prólogo y tutorial, y si bien no sé si es más corto que el que tenía el primer juego, sí lo sentí más dinámico y ágil, y en el primer par de horas ya habrás repartido tus primeros paquetes, conducido tus primeros vehículos y tenido tus primeros combates. Y aunque el sigilo sigue sin llegar al nivel de Metal Gear Solid, ha pasado de ser algo sencillo a una mecánica funcional, si tienes paciencia. Sobre el combate, ahora se siente como un reto disfrutable el asaltar un campamento enemigo para recuperar los paquetes que robaron. En ambos casos, pasamos de que el sigilo y la acción eran algo a evitar a que ahora sí vale la pena. Esto permite que la historia principal ahora tenga una mayor variedad de situaciones que ahora sí se disfrutan, con un sigilo y combate que no se sienten forzados en la idea central del juego. Y aunque sigue habiendo combate contra jefes, desde humanos a robots hasta gigantescas criaturas CB, estos se sienten menos numerosos y menos metidos a calzador, dejando varios de ellos como jefes opcionales que deberás descubrir explorando el mapa. Y gracias a que ahora puedes obtener buenos equipos y vehículos casi desde el inicio, viajar es más rápido y menos tedioso, pudiendo abarcar mucho más terreno rápidamente. En esto ayuda la ya mencionada DHB Magellan, quien a efectos prácticos hace de tu base móvil. Esta nave te acompañará a lo largo de tu travesía, parando en distintos lugares del mapa abierto, pudiendo usarla para que Sam descanse o llenando sus depósitos de materiales para crear equipos y vehículos para tus viajes. Además, puedes usarlo como viaje rápido por el mapa, permitiéndote llevar contigo todo tu equipo y vehículos a bordo, una gran diferencia con respecto al primer juego, donde el viaje rápido era sin el inventario de Sam. Claro, esto tiene sus límites. Primero deberás viajar a pie o en vehículo a lo largo del mapa para desbloquear los puntos de viaje rápido de la Magellan. Enviar paquetes usando esta opción te da menos puntos para subir de nivel con los distintos refugios, algo vital si quieres desbloquear los mejores equipos del juego. Y durante la historia, el título inventará muchas excusas para forzarte a viajar sin la Magellan. Otra mejora de Death Stranding 2 es que ahora hay minas repartidas por el mapa que, al reconstruirlas, te permite minar distintos materiales a cambio del quiralio que recolectas a lo largo de tus viajes. Y esto me parece un cambio vital porque hace más sencillo conseguir grandes cantidades de materiales para no solo crear equipos, sino reconstruir la infraestructura de Australia, desde las autopistas que ya había en el primer juego a los nuevos monorrieles que te permiten llevar carga, vehículos y a ti mismo. A esto se une toda la camada de construcciones que podrás ubicar a lo largo del mapa, ya sea por tu cuenta o en colaboración con otros jugadores,
desde tirolinas para escalar montañas, almacenes, generadores de energía para recargar tus baterías, torres de observación para vigilar la zona descubriendo objetos o enemigos, distintas variedades de refugios y muchas cosas más. Es curioso cómo en Death Stranding 2, a pesar de que su multijugador es asíncrono y nunca ves a otro jugador, hay una sensación de camaradería al ser el trabajo conjunto de la comunidad el que plaga de construcciones el mapa. Además, todo esto hace mucho más disfrutable el enfrentar los distintos campamentos enemigos o las áreas plagadas de criaturas CB, ya que tienes toda una gama de opciones igual de válidas, desde el sigilo para pasar desapercibido hasta el combate directo, haciendo que, ahora sí, se sienta en Death Stranding 2 el verdadero heredero del mapa abierto que Kojima creó en The Phantom Pain. Y a pesar de que ahora hay muchas más construcciones, equipos, herramientas, opciones de viaje, acción y sigilo, Death Stranding 2 se las ingenia para que el foco principal de la aventura siga siendo el viajar. De hecho, al igual que en el primer juego, para un jugador veterano, todo lo que no sea viajar es sencillo, al punto de que yo solo perdí una vez al inicio de la historia principal, más porque todavía no recordaba del todo cómo se jugaba que por dificultad. Ahora deberás enfrentar inundaciones repentinas, terremotos que causan deslizamientos de piedras, incendios en zonas boscosas, avalanchas de nieve en las zonas nevadas, que además incluyen el peligro del frío extremo que te congela o la falta de oxígeno en las zonas elevadas, a lo que se incluye el que haya enemigos en tu ruta o criaturas CP en lugares donde llueva. Esto causa que el momento de máxima tensión del juego no sea la acción o el sigilo, sino el viajar por lugares lluviosos, con la mengua desgastando tu equipo, o peor aún, recorriendo por primera vez la enorme montaña del juego. En última instancia, todo lo que he dicho hasta ahora se puede resumir en esta frase: Death Stranding 2 es menos aburrido y tedioso, al punto de que, a pesar de haber acabado la trama principal, me quedé jugando bastante rato en el endgame del juego, enviando paquetes, creando carreteras y monorrieles y haciendo varias misiones secundarias, en una forma que jamás hice en el juego original. Sé que algunos lamentarán que se pierda algo de los momentos contemplativos y reflexivos del juego original, producto del esfuerzo y tiempo que tomaba ir de un lugar a otro, pero al final creo que estos cambios fueron necesarios, ya que le dan una mayor gama de opciones a la jugabilidad, haciendo más entretenido y variado la idea central de Death Stranding, la importancia de viajar y conectar con otras personas. Pero quizás la mejora más evidente de Death Stranding 2 es su apartado visual, ya que Kojima Productions nos ha dado el primer juego exclusivo de PlayStation 5 que realmente explota al máximo las capacidades gráficas de la consola de Sony. Al igual que pasó con el primer juego, Death Stranding 2 usa el Decima Engine, el mismo motor gráfico de Horizon Forbidden West. Y aunque el juego de Guerrilla Games ya lucía espectacular en 2022, el tener que ser técnicamente posible en una PlayStation 4 de 2013 limitó el potencial gráfico del juego en la actual generación de consolas. En cambio, al ser un exclusivo de PlayStation 5, Death Stranding 2 puede usar la consola a todo su esplendor. Esto nos brinda un juego con unas texturas realistas, una iluminación que, aunque no tiene ray tracing, es de primer nivel, un clima dinámico que afecta realmente a la jugabilidad, y un enorme mapa abierto repleto de muchos pequeños detalles. No se imaginan lo sorprendente que fue ver por primera vez el inicio del juego, cuando descubres que el escenario enfrente de Sam no son cinemáticas, sino gráficos en tiempo real, ya que sentí que era la primera vez que veía un exclusivo de PlayStation 5 con gráficos que solo una PlayStation 5 podría mover. Pero lo que me sorprendió aún más fue el excelente rendimiento de Death Stranding 2. Yo jugué en una PlayStation 5 estándar y el rendimiento y la optimización fueron excelentes, no encontrando ningún error importante, tanto al jugar en modo calidad, opción que elegí para la mayor parte de mi partida,
como en modo rendimiento. Unido a los tiempos de carga, que son de los más bajos que haya visto en la consola, solo miren cuánto tarda en iniciar el juego desde el menú principal, hacen de Death Stranding 2 uno de los juegos con mejores gráficos y rendimiento de la consola. Aunque ya he visto grandes gráficos en anteriores juegos de PlayStation 5, sentí que Death Stranding 2 sí es el primero que realmente explota la consola, ofreciendo un apartado gráfico impresionante que convierte el juego de Kojima en uno de los títulos más impresionantes del 2025 en el apartado visual. A simple vista, Death Stranding 2 cae en el mismo error que tuvieron anteriores exclusivos de PlayStation, como God of War Ragnarok, que era continuista, o Horizon Forbidden West, que solo agregó más de todo. Pero al ver más de cerca, vemos que Death Stranding 2 supo refinar la fórmula del juego anterior, ofreciendo virtualmente las mismas cosas, pero ajustadas para que ahora haya más variedad, logrando en el camino reforzar la idea central del juego, disfrutar del viaje con toda la preparación que eso implica. Esto nos da una secuela que, a pesar de que tiene la misma filosofía contemplativa, lo hace con más dinamismo y diversidad, haciendo que ahora sí se sienta como un juego redondo y divertido en todo momento. Si te gustó el primer Death Stranding, su secuela es un título obligado que lleva esta fórmula a un nuevo nivel, todo rodeado en la que quizás sea la historia mejor narrada de Hideo Kojima en muchos años. En cambio, si no te gusta el enfoque cinematográfico de Kojima, o directamente nunca te convenció el solo viajar entregando paquetes, no sé si te convencerá la versión refinada de esas mismas ideas. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.